Una mamografía es el método por excelencia para la detección del cáncer. Tiene fines diagnósticos para investigar síntomas o hallazgos inusuales en otra prueba. Durante el estudio, las mamas se comprimen entre dos superficies firmes para estirar el tejido. Entonces, rayos X capturan imágenes en blanco y negro que se muestran en la pantalla de una computadora y se examinan en busca de anomalías. Pueden detectarse aquellos bultos malignos antes de que cause signos y síntomas, o benignos que son imposibles de palpar de manera externa. Puede causar molestia o un dolor leve debido a la compresión necesaria, pero generalmente no es un dolor fuerte ni incapacitante. La experiencia de cada mujer es diferente y varía, pero es posible reducir las molestias programando el examen después del periodo menstrual, relajándose durante el procedimiento. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy, como lo veíamos, vamos a hablar sobre métodos diagnósticos para el cáncer de mama. Vamos a hablar sobre la mamografía y también sobre el eco mamario. Para aclarar todas las dudas, nos acompaña hoy la licenciada Jennifer Rey, quien es especialista en radiología y también en imágenes. Así que vamos a hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos y bienvenida. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan para hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos y bueno, sí, normalmente vemos como en el mes rosa se resaltan muchísimo estos estudios, pero son estudios que nos podemos hacer durante todo el año y tomando en cuenta también ese espacio que podamos tener más relajado para poder realizarnos todos nuestros estudios. Muchas de las dudas es la diferenciación entre esa mamografía y el eco mamario, que ve una cosa y que ve la otra, ¿no? Sí, la mayoría de las pacientes tienden a preguntarse por qué no simplemente el eco mamario, Sí. por motivos de que quizás consideren que no son dolorosos, de que, ¿sabes? Ese pánico a la compresión mamaria. Y el tema principal es que la mamografía, a nivel de estudio científico, es el gold estándar para hacer diagnóstico preventivo de detención temprana, lo que sería no solamente el cáncer de mama, sino cualquier anomalía que podamos encontrar en la mama, ¿ok? Entonces, en Venezuela está establecido que el primer estudio, a partir de los 35 años, se debe realizar su mamografía de chequeo, ¿ok? Y posteriormente, si en la mamografía viéramos alguna anomalía que ameritara otro método De diagnóstico, ¿no? sí, de complemento, se podría usar el ultrasonido mamario, incluso podríamos usar mismas técnicas de mamografías más específicas para poder visualizar y obtener un diagnóstico más oportuno sobre esa imagen que estamos viendo. Si vemos a partir de los 35 años, actualmente el estudio de la mamografía, antes era un poco más allá la edad, pero ha variado mucho esto porque también el diagnóstico en mujeres más jóvenes se ha visto con mucha más frecuencia. E incluso esta semana tuve la oportunidad de conversar con una chica que fue diagnosticada a los 24 años. Gracias a Dios, ya hoy está en remisión, tiene 25 años, ya ha pasado un año, pero sí son muchas más las mujeres jóvenes que están siendo diagnosticadas con cáncer de mama. Por ejemplo, en el caso de ella, no tenía antecedentes familiares directos. Entonces también hay que tomar en cuenta de que sí, el chequeo va a ser siempre fundamental y un diagnóstico muy oportuno de forma temprana. Así es, y no solamente es porque hablamos de los 35 años con el diagnóstico de mamografía, pero Sí. antes de esto podemos hacer un chequeo a través de ultrasonido mamario, o sea, nuestras primeras consultas ginecológicas, acompañado del chequeo de nuestras mamas. El tema de que que se va bajando la edad es porque todo es científico, ¿okay? Todo ha sido visualizado en estudios que en la detención o este tipo de patologías se están presentando en personas más jóvenes. Y esto también influye en que tenemos un mayor alcance a nivel de redes, de que ya no es un tabú, ¿sabes?, de una persona hablar públicamente de que ha sufrido de estas patologías mamarias, sino más bien ahora son como motivos para que las personas se realicen el chequeo. Entonces, estos espacios, que no solamente debería ser octubre, son todos los meses, ayudan a que las personas tomen un poco más de conciencia de la importancia de por qué realizar nuestro chequeo. Y la principal es que una detención temprana nos puede llegar a una curación completa, ¿ok? Si se detecta una lesión ya muy avanzada, las posibilidades de una curación pues son más remotas y es la idea, ¿no? No es que muchas personas piensan, si me realizo una mamografía no voy a tener ninguna patología, no. Lo que necesitamos es detectarla a tiempo, cuando no es dolorosa, cuando es milimétrica, y que los estudios de prevención, ya sea de una cirugía, sean lo menos drásticos para el paciente.
Claro, una de las principales dudas es si la mamografía es totalmente dolorosa, ¿no? Que si va a molestar muchísimo el proceso. Decirte que si es un mito sería como negar quizás la opinión de las pacientes que han incurrido quizás en una mala experiencia, donde quizás su molestia es real y no podría simplemente decir, mira, es un mito porque no puedo invalidar la Depende de la opinión del sensibilidad paciente. del paciente. Depende de la sensibilidad del paciente, quizá un paciente con mamas que tenga quiste, que tenga esté cerca de su ciclo menstrual y tenga mamas muy sensibles. Depende de la tecnología ha avanzado mucho, existen nuevas paletas compresivas más anatómicas, menos pesadas, y eso lleva a que las personas traten de buscar centros especializados que estén actualizados y que permitan que estas compresiones pueden ser molestosas, o sea, son nuestros senos, son nuestras mamas, tenemos sensibilidad, son manipuladas y llevan una pequeña presión. Entonces, es muy diferente, como yo le digo a las propias pacientes, decirme que tuviste una pequeña molestia o presión a dolor. Dolor lo vemos como algo que es terrorífico, que no vamos a querer volver a hacerlo. Cuando es algo molesto, es la sensación de los segundos. La compresión dura segundos. Te estoy hablando de posiblemente menos de 5 segundos la mama comprimida. Entonces, es una sensación pasajera. Entonces, no debería ser dolorosa. Quizás sentir la sensación de presión y molestia es normal porque es una zona sensible. Claro, depende, como decimos, de cada una de las sensibilidades de los pacientes. Por lo menos en mi caso, no tuve ningún tipo de dolor ni molestia al realizarme la mamografía. Entonces, por lo menos mi experiencia la puedo tomar como una experiencia positiva. No tengo ningún tipo de secuela del decir el próximo año no lo voy a hacer porque fue doloroso. Entonces, creo que sí, tomar en cuenta, como bien nos lo dice, que hay que ver la experiencia de cada quien, o sea, no hay que subestimar lo que siente cada una de las personas, esto es ideal, pero sí, saber que los equipos avanzados que hoy en día existen y que están en diferentes centros, como incluso IDACES en uno de los centros donde usted se encuentra, son equipos de última tecnología que ayudan también a que sea mucho más rápido, incluso la proyección sea más sencilla, ¿no? Sí, o sea, te ayuda a que podamos obtener la misma calidad de diagnóstico o de mejor resolución, evitando que la paciente tenga esta sensación, porque no solamente es el dolor, creo que el paciente llega con un grado de ansiedad muy grande. Tengo una amiga, tengo un familiar, la experiencia de otra persona fue dolorosa, se me va a romper el implante. Entonces, cuando llegas a centros donde además de tener un personal totalmente calificado, entrenado, que pueda manejar la ansiedad de la paciente, y tienes este tipo de recursos donde ha mejorado la parte anatómica de las, bueno, no anatómica, ergonatómica de las paletas, que se adapta más a que podamos tener una paleta más pequeña para mamas estas extremadamente delgadas o pequeñas o las más grandes, ayuda mucho a que estas sensaciones disminuyan. Y eso es muy importante. O sea, sé que a veces las pacientes huyen un poco y podemos buscar excusas. Cuando tenemos ansiedad buscamos excusas, ¿sabes? No tengo tiempo, no tengo dinero, no es necesario, no me siento nada, y estos son los errores que cometemos en dejar de un chequeo tan importante se deje de realizar por esa ansiedad. Y es válido, ¿ok? Somos humanos y la ansiedad de sentir, como yo digo, cuando escuchas la palabra cáncer, porque la gente no se imagina un quiste, que es algo que puede ser totalmente benigno, la gente siempre va al temor de un cáncer de mama. Claro. Es una palabra que genera miedo. Mucha ansiedad y miedo, por supuesto. Y el miedo te genera restricciones, sí. de que me bloquee para yo no tener que someterme a que me puedan dar la posibilidad de que tengo este tipo de patología. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de esto al regreso. Y sí, ¿quién no ha sentido esa ansiedad o ese miedo al momento de hacernos los exámenes? Yo lo sentí. Así que bueno, es totalmente válido. Lo importante es que no nos quedemos en esa emoción y que nos detenga a realizarnos el estudio necesario para un diagnóstico oportuno. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar tratar, ¿no? Porque ese sustico creo que puede estar y es totalmente válido. Cada quien vive la experiencia de una forma totalmente distinta, sin duda alguna. Pero bueno, esa red de apoyo siempre va a ser importante para que podamos hacer todo lo que necesitemos, más en este mes, en donde hay muchas mujeres que acuden en masa a realizarse estos estudios. Entonces vemos muchas más mujeres como nosotras esperando ese diagnóstico en sala. Entonces no estamos solas, incluso podemos conversar y drenar un poco más. Vamos a la pausa. Regreso, Jennifer Rey nos sigue acompañando, licenciada en radiología, especialista en mamografía y bueno, especialista en imágenes. Las redes sociales, @salud_gb, @ArielJSalas. Volvemos.